Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos de nuevo a este video del canal. Vamos ahora a trabajar con dos funciones que son muy importantes a la hora de combinar con una función si o una función si anidada, que son las funciones i y las funciones o. Primero vamos a entender la lógica de estas funciones. Estas funciones me van a servir cuando yo tenga que aplicar más de una condición. Obviamente cuando tenga que aplicar dos o más condiciones, a un resultado posible, verdadero o falso, voy a usar la función i y la función o. Ahora, la pregunta es cuándo voy a usar cada una. Bueno, eso va a depender del resultado que yo quiero obtener de estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, yo teniendo una condición 1 y una condición 2, y esto después se aplica obviamente a la x cantidad de condiciones, puede ser que ambas condiciones sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera, o también puede ser que ambas sean falsas, ¿no? Estas son las cuatro condiciones que yo tengo, las cuatro posibilidades que yo tengo a la hora de evaluar una condición. Entonces, cuando yo voy a usar la función i, la única de estas que me va a dar un resultado verdadero es la primera. El resto me va a dar un resultado falso. ¿Qué quiere decir esto? Que en la función i solamente va a dar verdadera cuando cumpla todas las condiciones, cuando todas sean verdaderas. En cambio, la función o, cuando las dos sean verdaderas o cuando una de las dos sea verdadera, el resultado también va a ser verdadero. Entonces, fíjense como en este caso la función o me da verdadero simplemente cuando una de las condiciones es verdadera, sin importar el resto. En cambio, en la función i, para que el resultado sea verdadero, todas deben ser verdaderas. Vamos entonces a llevarlo a un ejercicio práctico. La función i y la función o tienen una estructura bastante sencilla, ¿no? La estructura de la función i y de la función o es simplemente el signo igual, que lo vamos a poner de este lado, el nombre de la función, que en este caso el nombre de la función es i y es o, y dentro del paréntesis las condiciones separadas por punto y coma, ¿no? Condición 1, condición 2, hasta las condiciones que yo le quiera poner que evalúe mi función i o mi función o. El resultado de esta función siempre va a ser o verdadero o falso. O sea, no hay otro resultado posible. Esta función me devuelve o verdadero o falso. Me va a devolver verdadero la función sí si todas las condiciones se cumplen. Me va a devolver verdadero la función o si al menos una se cumple. Vamos entonces con este ejercicio práctico, ¿no? Donde yo tengo nombres de alumnos, tengo examen teóricos y prácticos que dieron y tengo si entregaron o no trabajos. Lo primero es que, bueno, los exámenes, como dice acá abajo, se aprueban con nota mayor a 5. Entonces, me pregunta si los exámenes están aprobados. Bueno, vamos a hacer una función, en este caso i. ¿Por qué vamos a aplicar una función i? Bueno, vamos a aplicar una función i porque para que los exámenes estén aprobados ambos deben cumplir la condición de su nota ser mayor a 5, ¿no? Si uno ya no cumple con esa condición, por ejemplo, en el caso del primero, que la nota es 4.9, automáticamente los exámenes no van a estar aprobados y esto va a ser falso. Entonces vamos a escribir la primera condición, que es que el examen sea mayor a 5, y vamos a escribir la segunda condición separada por punto y coma, que también es que el examen, que en este caso el práctico, sea mayor a 5. Fíjense lo que les dije, una vez que arrastramos, lo que me devuelve la función es verdadero o falso. Verdadero en el caso de que ambos exámenes estén aprobados. Ahora, lo que voy a hacer es combinar esto con una función sí. Bueno, esto es bastante sencillo. Vamos a abrir una función sí. Y la parte de la condición va a ser toda mi función i. Como esto va a devolver un verdadero o falso, tranquilamente lo puedo usar en la parte de la condición o la prueba lógica, como me dice el Excel. Entonces, cuando esto es verdadero, yo lo que quiero que me responda es que los exámenes están aprobados. Voy a ponerle sí aprobados. Y en caso de que no, le voy a poner no aprobados. Porque bueno, obviamente que en una tabla escribir verdadero o falso
no siempre va a ser muy útil, ¿no? Entonces, en este caso, me queda mejor a la vista del usuario que diga sí aprobados, no aprobados o lo que tenga ganas de decir. La idea es combinarlo con una función sí o sí anidada. Bueno, ahora vamos a ver si cumple todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para llegar al final? Bueno, aprobar ambos exámenes y tener los resultados entregados. Nuevamente, en este ejemplo, vamos a usar la función i dentro de la prueba lógica del sí. ¿Por qué? Porque para que llegue a un final, necesito que ambos exámenes estén aprobados y todos los trabajos estén entregados. Entonces, le voy a decir, le voy a poner las condiciones, ¿no? Que el examen teórico sea mayor a 5, que el examen práctico sea mayor a 5, y ahora que además los trabajos sí estén entregados. En videos anteriores yo explico la función sí y la función sí anidada, ¿no? En este ejemplo lo que estoy explicando es solamente la función i o y cómo combinarlas con las sí o las sí anidadas. Entonces, en este caso que tengo una i y tres condiciones, bueno, va a actuar de la misma forma que la anterior. Para que sea verdadero, sí o sí tiene que cumplir las tres condiciones. Entonces, en el caso de que cumpla las tres condiciones, vamos a ponerle final. Y en el caso de que no las cumpla, vamos a ponerle que no, por no cumple. Bueno, fíjense que cuando lo arrastro, van a llegar al final solamente, por ejemplo, este alumno que tiene los dos exámenes aprobados y además los trabajos entregados, ¿no? Este alumno tenía los exámenes aprobados, pero los trabajos no, por lo tanto no llega al final. Entonces, ahora vamos a hacer el último, ¿no? El último la pregunta es si va a recuperar. Bueno, para que vaya a recuperar, dice acá abajo, tiene que tener por lo menos un examen aprobado y los trabajos entregados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la función IO. En este caso, para que vaya recuperatorio, tiene que tener por lo menos un examen aprobado. Entonces, ¿qué quiere decir que por lo menos tenga un examen aprobado? Bueno, que tenga o el examen teórico mayor a 5 o el examen práctico mayor a 5. Con uno de los dos, por eso en este caso estoy usando la función o, con que se cumpla uno de los dos, automáticamente todo esto va a ser verdadero. Ahora, para que vaya recuperatorio, no solamente necesita tener un examen aprobado, sino que además de esto, sí o sí tiene que tener los trabajos entregados. Entonces lo que voy a hacer es combinar una función i, dentro voy a poner la función o que hice recién. Dentro de la función i, entonces voy a decirle que por lo menos apruebe un examen, o sea, voy a usar la función o, y que además los trabajos estén entregados. ¿Cómo funciona la lógica de esta función que acabo de armar? Lo primero que va a operar el Excel es siempre las funciones de adentro hacia afuera. Entonces, todo esto me va a devolver un resultado que puede ser verdadero o falso. Como estoy en un o, con cualquiera de ambos exámenes que sea mayor a 5 me va a devolver verdadero. Ahora, ¿qué pasa? Para que vaya a recuperar no solamente necesita un examen aprobado, sino que necesita un examen aprobado y además necesita que los trabajos estén entregados. Por eso uso la función i. Entonces, esto me devuelve un verdadero o falso y esto me devuelve también un verdadero o falso. Y la combinación de ambos, si ambos son verdaderos, el alumno va a recuperar. Fíjense, en el ejemplo el alumno va a recuperar porque tiene un examen aprobado de ambos y los trabajos entregados. En este caso, el alumno tiene los dos exámenes aprobados, pero no tiene los trabajos entregados, entonces automáticamente no va a recuperar. Y así sucesivamente, caso por caso. Obviamente que esto también lo puedo directamente colocar en una función sí. Y si me devuelve verdadero, lo que voy a hacer es escribir la palabra recupera. Y si me devuelve falso, vamos a poner que no. Bueno, de esta manera terminamos nuestro ejercicio de la función sí y la función dentro de la función sí, usar la i y la función o. Automáticamente, bueno, ya hacemos el controlador de relleno ahí y dejamos la función. Bueno, espero que les haya sido útil el video. Recuerden cuándo usar una y cuándo usar la otra.
Si les gustó, espero que le den like, se suscriban al canal y espero todos los comentarios que respondo todo lo que ponen. Hasta la próxima.